nuestro Señor cada día, conocerlo más y más. Aquel que nos quebranta, nos transforma y nos moldea a su imagen. Vamos a adorarle con esta preciosa alabanza. Gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ser la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Así es. Gloria sea nuestro Señor. ¿Por qué no le damos esta ofrenda de paz? Vamos con Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Es un texto que posiblemente lo recordemos, ¿verdad? Al leer los primeros dos, vamos a enterar de qué trata. Vamos a intentar, ¿verdad?, hacer una lectura, un estudio detenido de varias palabras y de varios versículos. Muy bien, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 11. Muy bien, vamos a leer su palabra. Dice de la siguiente forma: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar, hermanos y hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poner en nuestro corazón el deseo de congregarnos, de estar en tu casa, de escuchar tu palabra, de cultivar más nuestra relación contigo, de permitir, Señor, que tú trabajes en nuestra vida, ya que tú eres el labrador, tú eres el cultivador, tú eres el viñador, Señor. Cada vez vas haciendo de nuestra vida una mejor persona que sea agradable para ti. Todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Bien, es posible que el Evangelio de Juan, capítulo 15, tenga algunas palabras un poco difíciles, ¿verdad?, de entender en una primera lectura. No obstante, yo iré haciendo de otras 3 versiones uso para captar una traducción más rápida, más comprensible. Ya tengamos en cuenta que Reina Valera, primeros que tradujeron, es una traducción que surge por el siglo XVI, ¿verdad? Es decir, que nos distancian por lo menos unos 400 y tantos de años, ¿verdad? En cambio, otras versiones que son más actuales, pues se apegan un poco más al lenguaje, al español más trabajado, ¿verdad? Muy bien, capítulo 15 de Juan nos regala una figura en verdad muy interesante, en la cual hay tres actores. En primer lugar está Dios, en segundo lugar está Jesús y en tercer lugar están sus discípulos. Es interesante cómo el entorno, el ambiente del cual Jesús habla, hace uso de la naturaleza. Ya lo hemos dicho en otra vez, era una sociedad prácticamente precapitalista, obviamente, ¿verdad? Agraria. Jesús se centra en las flores, habla de la sal, habla de la luz, habla de los montes, habla del agua. Por ejemplo, el Evangelio de Juan desarrolla una teología del agua. Hay varias tradiciones del agua en el Evangelio. Y en este caso, Jesús se centra a mirar a alguien que trabaja. Y esto va a ser interesante porque en este mensaje vamos a hablar de los alcances de la permanencia en Jesús. Ese es el título del mensaje. Los alcances de la permanencia en Jesús. Decía el pastor Maynor, ¿verdad?, hace un momento. Interesante, ¿verdad? Estar atado. Estar ahí, ¿verdad? Es cierto, no dejamos de sentirnos mal por las circunstancias. Es así, es que no somos seres descarnados, ¿verdad? Las circunstancias en algún momento nos golpean, nos desestabilizan, pero luego tenemos que saber dónde estamos. Saber dónde estamos y con quién estamos. Eso es lo importante. La permanencia, los alcances de la permanencia en Jesús. Porque los versículos que hemos leído, por lo menos hasta el 11, nos vamos a dar cuenta que 4 veces se repite ese verbo.
permanecer. Permanecer. Entonces, en este caso, pues no va a hablar de todas esas. El texto no se va a centrar en la observación de otras cosas de la naturaleza, como ya las dije, sino se va a centrar en un hombre que trabaja. Lo voy a leer en otras versiones para que captemos más rápido, ¿verdad? Esa labor, ¿verdad? Dios habla hoy, dice de la siguiente forma: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Reina Valera nos dice que es el labrador. Otra versión nos dice que es quien cultiva. En la Biblia de las Américas dice el viñador. Y en otra versión, algunos hablan hasta de jardinero. Es decir, hay una persona que trabaja la planta de la uva. Usted tiene espacio, ¿verdad? Poder consultar cómo es el trato de la planta de la uva. Es lo que va describiendo acá. Solo que en este caso, ¿quién es el viñador? Es el Padre. ¿Y quién es la planta de la uva? ¿Quién es la vid? Por vid entendamos, ¿verdad? La planta de la uva. Hay un viñador, y de entrada podemos entender un jardinero, ¿verdad? Pero el texto es más completo, está hablando de un viñador. Hay alguien que trabaja y cuida la planta de la uva. Seguramente nosotros, no sé si hemos tenido esa oportunidad de ver una planta de uva. Posiblemente no. Entonces, está Dios como el labrador, como el viñador, como el cultivador. ¿Y qué está cuidando Dios? Está cuidando a Jesús. Jesús es la planta. Jesús es la planta. Pero ¿qué sucede? Esa planta da pámpanos. Esa planta da pámpanos. No sé cuántos hemos tenido, vamos a ilustrarlo, podemos decir de varias formas, apegándonos a nuestro contexto a partir del texto, del enfoque cultural. No sé cuántos hemos tenido la oportunidad de ver un árbol de guinda. Es una belleza, ¿verdad? Tan, no sé cómo decirlo, tan fascinante. La guinda se pega al arbolito, a la corteza. Es tan lindo, ¿verdad? Yo recuerdo que en la casa de mis tías había un árbol de guinda. Y claro, cada guinda que salía, ahí iba el duende, ¿verdad? A agarrarla y ni la lavaba, por supuesto. A buscar la salita y a comérsela, ¿verdad? Miraba, o podemos ver detenidamente, miraba ahora un arbolito que tenemos de chichipince nosotros en el jardín. Una belleza, ¿verdad? Están saliendo los retoños pegaditos a la corteza del árbol. Entonces, esta es la figura en la cual Jesús ocurre. Y ese es el texto, ¿verdad? Y de acá parte el mensaje, la permanencia de Jesús. La permanencia en Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero ¿qué sucede? Vean, hay un adjetivo en el versículo 1 donde dice verdadera. Cuando uno lee así de entrada, uno pues pasa por alto todas esas cosas. Porque el texto podría decir, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Pero no, hay algo que califica ahí, y es que es verdadera. Entonces, ¿qué supone eso? Que hay otras vid que no lo es. Si nos centramos en el horizonte de pensamiento cultural e ideológico del texto, Jesús fue judío. Fue judío. Nació como judío, 8 días, a los 12 años, vivió como judío, pensó como judío, oró como judío, murió como judío. Nada más. Entonces Jesús en el fondo, también es de entenderlo, ¿verdad? Él está inmerso en esa tradición profética. El tiempo no va a dar, ¿verdad? Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, la vid es una figura de Israel. Isaías capítulo 5, usted podría explorarlo. Jeremías también habla de la vid. Y así varios pasajes del Antiguo Testamento, Israel era llamado la vid de Dios. A esta altura, en la que Jesús aparece, se desenvuelve en su ministerio,
¿Él qué está queriendo hacer? Reconciliando al hombre con Dios. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Él va a predicar el reino de Dios. Hablar de la iglesia, no hablar, no. Va a hablar del reino de Dios. Él es judío. Y está pensando como judío. Entonces por eso es que Jesús dice, mire, yo no soy la vid. Esa vid para Jesús era la Torah, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y entonces por eso es que él va a decir, yo soy la vid verdadera. Porque ha habido otra vid que no ha cumplido con lo que aparentemente Dios ha pedido. Muy bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Ojo con las acciones de los verbos. Dios. Porque ¿quién es el cultivador? ¿Quién es el viñador? Dios. Dios está cuidando la plantita, ¿verdad? Dios está limpiando la plantita. Dicho de otra manera, en vez de quitar, hay otra versión más apropiada que va a decir podar. Dios va a podar. Dios va a limpiar. Vean cuando hay una plantita o un árbol que de repente vemos algo que no se ve bien en la planta. ¿Qué hacemos? Lo cortamos. ¿Por qué? Porque está dañando la planta y porque va a dañar a las demás ramas y porque va a dañar a los demás frutos. ¿Quién va a limpiar la planta de la vid? Dios. Él es el cultivador. O sea, dicho de otra manera, hagamos una pausa ahí. Dios trabaja. Dios trabaja. Lo que pasa es que tomó un descanso. Nos lo dice, ¿verdad? En Génesis 1. Que en el séptimo día descansó. Dios trabaja. Ahora bien, si Dios trabaja en este texto y en este contexto, que Él es el viñador, trabaja en Jesús. Trabaja con Jesús. Ahora, la gran pregunta, la mejor pregunta de fondo es si dejamos que Dios trabaje en nosotros. Si dejamos que trabaje en nosotros. Porque, ¿qué va a suceder si no dejamos que trabaje en nosotros? Va a podar. Va a podar. Y esta figura que planteo acerca de que Él es el jardinero, el viñador, el cultivador, no pasa de esa práctica cotidiana de enfrentarse y aprender de la naturaleza. Eso es lo que estamos haciendo acá. A partir de la naturaleza estamos extrayendo aspectos bíblicos morales que fortalecen nuestra fe. Dicho de otra manera, la naturaleza es el libro abierto del cual aprendemos. Muy bien, todo lo que lleva fruto. Si en mí no lleva fruto, vean qué interesante esto. ¿Qué implica esto? Implica que fruto cualquiera puede llevar. Yo les he dicho, hermanos y hermanas, miren, es verdad que ser cristiano es la mejor decisión en la vida. Mejor decisión en la vida. Afuera las personas andan buscando corrientes de pensamiento, valles ideológicos, andan queriendo beber de otras fuentes. Y las personas que no son cristianas llevan fruto. Pues, si lo vemos en esa mentalidad griega, de causa y efecto, pues todo lo que hacemos, algo va a resultar. Si hacemos bien las cosas, van a resultar bien. Pongámosle un plano cotidiano, si hiciéramos un balance de lo que hicimos en el año. De lo que hicimos en el año. ¿Qué dejamos a medias? ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen una actitud que son así como el cerillo, ¿verdad? Como el fósforo, llamara de tusa? Agarran fuego, tienen impulso, pero de repente se desconectan. Veo eso, ¿verdad? No es una actitud que debería de ser de un cristiano. No, ¿verdad? Claro, pueden suceder muchas cosas. Pero si hiciéramos ese balance, ¿cuántas de las cosas que nos propusimos casi al inicio del año las hemos cumplido? ¿Cuántas no? ¿Por qué no hemos dado los frutos que se supone tendríamos que haber dado? Ya sea que hayamos escrito en la agenda, en el celular, en la página, en nuestra cabecita, ¿verdad?
lo que quisimos hacer, pero no lo hicimos. ¿Llevan fruto? Llevan fruto. Todo lo que hacemos tiene una repercusión, para bien o para mal. Muy bien, ahora bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo va a podar, lo va a quitar. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lo que hemos dicho, ¿verdad? Vemos que hay un arbolito que de repente nosotros decimos, ¿verdad? Así nomás, es que tiene un parásito. Quizás ni sabemos lo que tiene, ¿verdad? Pero la plantita no se ve bien. Cortamos, podamos y lo limpiamos. Ahora bien, ¿para qué se va a limpiar? ¿Quién va a limpiar? Dios. Para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entendamos en este contexto todas las palabras que preceden lo que para nosotros este es el capítulo 15, porque la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos. Eso se empieza a orquestar allá por el siglo XIII y se hace una estructura, una taxonomía por el siglo XVI. O sea que tenemos como casi unos 500 años de tener la Biblia así como la encontramos, en capítulos y versículos. Nunca fue escrita así la Biblia. Ni el Antiguo, tampoco el Nuevo. Entendamos entonces todo lo que anteriormente ha dicho Jesús. Qué palabra buena salió. ¿Qué enseñó Jesús? Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es una palabra que limpia. Es una palabra sanadora, una palabra que trae bien al ser humano. Ahora, ¿y nosotros qué otros sonidos escuchamos? ¿Qué otros discursos? ¿Qué otros diálogos escuchamos? Hoy por la mañana veníamos con familia, ¿verdad? En un microbús. Y es increíble. Es un inframundo. Se viven en muchos, ¿verdad? Microbuses, ¿verdad? Puedo decir que en todos, porque muy pocos hacen la diferencia. Truendo, lo mismo. O sea, solo un contenido cunetero. Así lo voy a decir, cunetero. El olor es fétido. El contenido, lo que dice. Lo mismo, el pum, pum, pum. Recuerdo que hace años un profesor tico, costarricense, nos contó, ¿verdad? Cuando llegó allá a la UCA a darnos clases, ¿verdad? Se acababa de bajar del microbús. Decía, mire, yo siento que huelo a heces, porque aquí traía ¿verdad? Y lo único que decía el pum, pum, trasero, pum, pum. Increíble. Es decir, es terrible. Ahora bien, ¿qué otras palabras oímos? ¿Qué otros discursos oímos? ¿Opiniones de quién oímos? ¿Sabe? En verdad que, como la palabra dice, ¿verdad? Es de cuidar nuestro corazón. Lo más que podamos. Evitar contenido que no producen. Que solo son cosas negativas, que es pesimismo, vulgaridades, porque al final y al cabo algo se... Entonces, esta palabra limpia, permaneced en mí y yo en vosotros. Como dije previamente, en estos textos que hemos leído, hay 4 veces que se repite la palabra permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo a este versículo 4 le he llamado, ¿verdad? La lógica de Jesús y la lógica humana, o la lógica de nosotros. Eso es impensable. Es impensable que vamos a llevar frutos y que vamos a dejar que esta palabra nos limpie. Dicho de otra manera, es como que a un árbol yo le corte la rama. ¿Se han fijado que hay plantas que sobreviven por la humedad? Les cortamos la raíz y son... y uno va a decir, ya se va a secar. No se seca.
no se secan y no tienen raíz. Simplemente la humedad las mantiene. Ahora bien, estamos hablando de una planta de la vida. ¿Qué sucede si cortamos una rama? Es obvio, ¿verdad? Es lógico. Eso es lo lógico que la naturaleza nos enseña. Pero ¿cuál es la lógica muchas veces del no cristiano? Es obvio, ¿verdad? Es estar separado de Dios. Ahora, ¿y del cristiano? ¿Cuántas veces decimos, verdad? Aquí sí o allá no. En esto sí estoy con Jesús y en aquello no. No tiene sentido, ¿verdad? Es decir, en el versículo 4, la rama separada le quiere enseñar a la vid. Nosotros le queremos enseñar a Dios. Y al final y al cabo nos mantenemos en algunas posturas que solamente es nuestro ego quien nos mantiene. Porque somos soberbios. Porque creemos que nuestras opiniones son ciencia. Y Dios nos está diciendo lo contrario. Permaneced en mí, como el pámpano no puede llevar fruto por ti mismo. Vea, se vuelve a repetir la palabra fruto. No permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. 5. Yo soy la vid. Vean, se vuelve a repetir. Versículo 1 lo dice. Yo soy la vid verdadera. El 5 lo vuelve a decir. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Es decir, pongamos las cosas claras, ¿verdad? Dios es el labrador, Dios es el viñador. Yo soy la planta de la vid. Ustedes son los pámpanos. Ustedes son mis discípulos. Es decir, no nos confundamos. ¿Qué nos está diciendo el texto, ¿verdad? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Verdad qué interesante? El versículo 2 nos habla de más fruto. El versículo 5 nos dice mucho fruto. Bien, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos querido ser autónomos? Y Dios nos deja. Porque Dios no tiene nada que perder. Los que perdemos somos nosotros. ¿Cuántos hemos sido soberbios, verdad? Esa soberbia pasiva, ¿verdad? Esa soberbia pasiva en la cual, bueno, hacemos bien las cosas que nos corresponden, nuestro trabajo, nuestro rol de padre, como ciudadanos, pero al final y al cabo, más importante en la vida, ¿verdad? Creo que es el tercer domingo que yo lo digo, ¿verdad? La mejor relación que debemos de tener es nuestra relación con Dios. Es la mejor. Es la que debe estar mejor cuidada. Porque hasta este momento hemos hablado de frutos. ¿Cuáles frutos? El texto también lo dice, los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? De permanecer, los alcances de permanecer en Jesús. El texto nos dice cuáles son esos frutos. Nuestra mejor relación, la mejor cuidada debe de ser con Dios. Luego va la de nuestra familia. ¿A cuántos de nosotros, los que estamos acá o después van a consultar este material, les cuesta entender esto? ¿A cuánto nos costó entender esto? Porque, cabo lo más que claro, ¿verdad? Todos nos pueden fallar. Los hijos, el esposo, la esposa, la familia. Pero Dios nunca nos va a fallar. Y eso lo vamos a aprender en la vida. Hermanos y hermanas, cuesta entender lo que estoy diciendo. Cuesta entender lo que estoy diciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que permanecen en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Preguntémonos, ¿cuánto hemos querido hacer? Revisemos, hagamos el examen para atrás, diciembre hasta enero de este año. ¿Cuánto hemos querido hacer? ¿Cuántos temores nos han paralizado?
Pero ¿cuánto de lo que hemos hecho lo dialogamos, oramos, nos encomendamos a Dios para hacerlo y lo hemos logrado? ¿Cuántos, aún sabiendo que está a punto de terminar el año, y seguimos trabajando? Seguimos trabajando. ¿En qué? Por ejemplo, bueno, preguntémonos en varias áreas. En nuestra salud. ¿Cuántos hemos dado ese toque de timón en nuestra salud? ¿A cuántos nos han dicho, mire, ya no tome soda? Nos cuesta. Vamos donde el médico, le decimos, mire, le decimos al médico, ¿verdad? Al especialista, fíjese que hace un mes dejé el picante. Y el médico, ¿qué nos dice? No, hombre, mire, usted dice que este malestar lo tiene hace 5 o 7 años. Hace 7 años lo hubiera dejado. ¿Cuántos sabemos que tenemos que salir a caminar y no lo hacemos? ¿Cuántos no hemos batallado, no hemos dado un toque de timón porque nos confiamos en que la pastillita funciona, en que el medicamento funciona, pero no nace en nosotros querer mover un poco el timón? Y así sucesivamente, muchas cosas nos podríamos preguntar. Porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, esto es para los independientes. Para los independientes. ¿Saben? En medio de todo la responsabilidad, trabajo, familia, todo lo que implica. Yo lo he compartido acá, ¿verdad? Un trabajar enorme. Esto de la tesis doctoral. Estamos a punto ya de entregar. Yo en algún 5 años trabajando para titularnos como doctor. 5 años. Muchas veces uno se cree autónomo, fuerte, independiente, absoluto. Es decir, no nos disolvemos, no queremos nada de Dios. Porque podemos, ¿verdad? Pero en algún momento uno dice, no, hombre, necesito de tu fuerza, necesito de tu discernimiento. ¿Cuánto queremos hacer, hermano? Separados de Dios, de Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Es lo obvio. Es lo obvio, ¿verdad? Hay una planta de vid, se seca, ¿para qué va a servir? En nuestro lenguaje serían ramitas, ¿verdad? O chiribiscos. ¿Y para qué sirven eso? Más que toda la gente en el campo. O los que cocinan con leña. Ahí vamos agarrando ramitas que de repente, una ramita seca, ¿verdad? Esta me va a servir. Y la vamos. Aparte de la leña que compramos. ¿Para qué va a servir? Bueno, va a servir para que sea quemada, ¿verdad? Y se secará. Uno puede comparar, por ejemplo, de repente hay una plantita que aparece en el muro, que aparece en el tragante, y es lindo, ¿verdad? Es maravilloso ver una pequeña planta con una gran flor, y alrededor todo es cemento, ahí está el calor de la calzada. ¿Cuántos podemos estar resecos por dentro? ¿Cuántos podemos tener aridez en nuestra vida? Avancemos, ¿verdad? Porque es necesario llegar a esos frutos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recoge, nos echa en el fuego, arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cualquiera puede decir, no, ¿verdad? Entonces aquí ya la hice, ¿verdad? Voy a empezar a pedir. Voy a hacer que nuestras oraciones sean así, ¿verdad? Solo pedir. Pero ¿cuánto fue la última vez que pedimos a Dios que vitalizara nuestro ministerio? Porque yo estoy de acuerdo, tenemos necesidades. Pero
¿Qué implica, verdad, pedirle a Dios? Acá es solicitar, pero sabe que esta palabra, este verbo pedir, en el griego lo que implica es un pedir con condición. Porque vea, de hecho, mire cómo comienza el versículo 7. Sí, permaneciereis. Hay una condición ahí. No es un sí con una tilde arriba. Si tuviera una tilde es una afirmación. Entonces es un sí, una S con una I, con el puntito que es una condicional. Sí, en términos lógicos matemáticos diríamos, sí, solo sí. Permaneces en mí. Es lo que leímos anteriormente. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, pongámoslo al revés. Junto a ti, todo puedo hacer. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El versículo 8, volvamos, entre el 8 y el 1. 3 personajes. El viñador, la planta de vid y el pámpano. El viñador es Dios, la planta de la uva es Jesús y el fruto es los discípulos. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Es decir, que ¿qué espera Dios de nosotros? Que vemos buen fruto. Porque ya lo dijimos, si se seca, pues no va a tener mayor utilidad. Es lo que nos preguntábamos. Dios cuida la planta, pero ¿qué espera el cultivador, el jardinero, el viñador? Que dé fruto. Que dé fruto. Es decir, que Dios se glorifica cuando nosotros llevamos fruto. Como el Padre me ha llamado, así también yo os he amado. Os he amado. Permaneced en mi amor. Y guardar mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí, en mi gozo, esté en vosotros y vosotros sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿De qué tratan esos frutos? Del amor. Vean, acá puede suceder algo. Y es que el contenido es perfecto. La propuesta es excelente. No puede haber otra mejor. Todo lo que viene de Dios va a ser de bien para el pámpano. Pero ¿qué puede afectar y dañar esta propuesta? Muchas veces nuestro carácter, nuestro temperamento. Porque ¿cuáles son esos frutos? Cuando llevamos muchos frutos, amor y también gozo. A esta altura podemos preguntarnos, y la palabra acá en griego es ágape, no es otro tipo de amor, no es un amor fileo, que viene de Filadelfia, ¿verdad? Amor de hermanos, sino que es un amor perfecto, que no busca nada a cambio. Hermanos y hermanas, podemos preguntarnos si dejamos que Dios trabaje en nosotros. Los alcances de la permanencia en Jesús. Estamos finalizando un año, a punto de iniciar otro. ¿Cuánto queremos hacer? ¿Cuánta autonomía queremos todavía sostener, mantener en nuestros posicionamientos, nuestra postura, nuestras ideas? Y muchas de esas posturas están separadas de Jesús. Simplemente, cuando somos obedientes, Dios trabaja en nuestra vida. Y aquí va a depender cuánto queremos permanecer unidos a esa planta de la viña y dejar que Dios continúe trabajando en nuestra vida. Él es el labrador. No estamos hablando de un fruto que ya está cortado y que está embolsado y que está en el súper. No. Estamos hablando que Dios trabaja esa planta, que la cuida, que la poda, que la limpia. De esa misma manera podemos permitir. Lo ideal sería que lo hagamos
que Dios trabaje en nuestra vida, para que no haya resequedad y para que demos más frutos. Porque al final de todo, hermanos y hermanas, lo que más cuenta en la vida es glorificar a Dios. De ahí nuestros gustos, nuestro bienestar material, nuestro confort, nuestras cuentas, nuestros títulos, nuestras posesiones. Eso no es nada para Dios. Damos gracias, Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Porque tu palabra es clara. Yo sí, Señor, quiero ser de ese fruto, el cual tú como viñador continúes trabajando en mi vida. Poniendo mi vista en el horizonte, en el cual la apuesta eres tú, Señor, el varón perfecto. Ayúdame a poder entender, Padre, que separado de ti, separado de Jesús, es muy difícil enfrentar la vida, la situación, el momento que podamos estar atravesando. Quizás la dolencia que estoy enfrentando, no veo la salida. Quizás el problema económico en el cual estamos atravesando como familia, no vemos por dónde está la salida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a trabajar nuestro corazón. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos ha permitido estar aquí en su casa, Padre bendito. Gracias por esa palabra que ha refrescado nuestra alma, nuestro ser, Señor. Sabemos si estamos descansando, Señor. Es palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso domingo. Oramos, ¿verdad?, por cada necesidad en esta hora, Señor. Ustedes quien conocen nuestra vida y nuestro ser, nuestro corazón, Padre bendito. Pedimos, Señor, asimismo por hoy el culto de las 4 de la tarde, Señor. Pedimos por este todo pues, de bendición para nosotros. Gracias, Señor, en su nombre santo hemos orado. Amén. Gloria sea al Rey. ¿Por qué no le damos esas palmas a nuestro Señor? Ya sabe, le esperamos hoy a las 4 de la tarde, ¿verdad? En su Santa Cena de este año. Así que acompáñenos en familia a la casa de Dios. Vamos a cantar en esta hora, tomado de la mano con Él yo voy. 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 A donde Él va. Mi Jesús me dijo, amigo, deja todo y ven conmigo. Yo iré a donde Él va y le seguiré. Amén. Dios les bendiga de camino de regreso a sus hogares. Y recuerden, le esperamos 4 de la tarde y también el día de mañana en su servicio de Familias en Victoria, 6 de la tarde. Y recordando también este próximo 31 de diciembre, ¿verdad?, su servicio especial 4 y 6 de la tarde. Y miércoles Amaneciendo con Dios 8 de la mañana y su servicio de estudio bíblico a las 6 de la tarde. Bendiciones abundantes.